¿Ya viste qué relajo está esto en Estados Unidos? No, pues ya estoy buscando, no entiendo qué está pasando, es una crisis inédita, no sé ya, de ver. ¿Cómo ves lo de Estados Unidos, Fis? ¿Tú qué datos tienes o qué? Pues habría que pedirle, no sé, hay que pedirle a alguien que nos venga a explicar porque yo no entiendo nada. Y bueno, de hecho, para eso le hemos pedido que esté aquí con nosotros una de las voces más importantes de la izquierda latinoamericana, que es Atilio Borón. Uy, no, pues ¿Ya está sí. aquí? Ay, maestro. Genial, maestro. Hoy siempre tienes el invitado preciso. Mira, Atilio Borón es el doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard. Él es profesor de teoría política y social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, periodista, columnista de Página 12. En 2009 la UNESCO le dio el Premio Internacional José Martí. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard y ha escrito varios libros, entre otros América Latina en la geopolítica del imperialismo. Es un lujo tenerte aquí, Atilio. Gracias por estar aquí. Sí, que lo es. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenidísimo. Fue muy Sí, mira, amable, ¿verdad? Me siento bien a gusto. qué bueno. Mira, nosotros estamos acostumbrados a que los que han estudiado en Harvard terminan todos apoyando, digamos, la escuela neoliberal, y me parece que tú no estás en esa lógica. Y sin embargo, eres un muy buen analista de geopolítica global y latinoamericana. Y yo te querría preguntar, bueno, ¿cómo ves lo que está pasando ahora en Estados Unidos? Bueno, mira, primero aclaro que a veces salen productos fallidos de la línea de montaje, ¿no es cierto? La oveja negra. La oveja negra. Y esto es lo que me llegaron a decir allá en Harvard, ellos cuando me mandaron una carta, ¿verdad?, anunciándome el doctorado, diciendo, la verdad estamos sorprendidos cómo usted ha logrado sortear todas las pruebas, porque la verdad que con ese marco teórico que usted utiliza, por supuesto se referían al marxismo, no entendemos cómo llegó a ser una tesis que haya merecido la aprobación, sin necesidad de defensa inclusive. Pero bueno, un producto que sale mal, ¿verdad? Y que de una universidad que evidentemente se viene preparando para que, bueno, pueda ser un buen analista, pero siempre mirándolo desde el punto de vista de ellos y para la defensa de lo que es Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos. Mira, la situación allá ahora es realmente de una gravedad inusitada. Y no exageraría yo un ápice si les dijera que el antecedente más cercano a esto, bueno, esto mucho menos grave por ahora, pero fueron los grandes debates en torno que antecedieron a la guerra civil. O sea, tenemos que remontarnos a 160 años para que se haya producido una situación de esta inédita gravedad, ¿verdad? Porque ni siquiera cuando Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad?, en 1932 asume la presidencia, ni siquiera en ese momento, a pesar de que hubo una tremenda oposición, porque ahí lo acusaron de estar llevando el país al comunismo, una querella muy importante que se resolvió recién en la Corte Suprema, en donde querían defenestrarlo de su cargo porque decía que Nuevos Ardides estaba haciendo lo mismo que había hecho Lenin en la Unión Soviética, es textual, ¿no es cierto? No, claro, ellos, y bueno, pero ni siquiera en ese momento el conflicto llegó a traer la gravedad que tiene ahora. Ahora estamos en presencia de, primero, un desplome de esta institucionalidad política electoral, demostrando que realmente no tiene la consistencia y la confiabilidad que habían dicho durante tantos años, que había inspirado a este señor Luis Almagro para condenar la elección en Bolivia y estar allá. Almagro estaba ahí siguiendo de cerca en Washington los acontecimientos, no ha dicho absolutamente una palabra, ¿verdad? Un sistema que se cae a pedazos, que ya no carece de la legitimidad que tenía en el pasado, en parte por la ignorancia política, la apatía, la indiferencia política. Hoy en día una sociedad que ha estado muy conmovida, ¿verdad? Un presidente que refleja la profundidad de la pugna dentro de las clases dominantes, ¿no es cierto? Porque él hace una acusación terrible en contra de los sectores más vinculados al complejo militar industrial, al gran capital financiero, al cual por otra parte él ha servido. O sea, no es que él haya atacado a esos sectores, pero claramente tiene un modo, una estrategia
de intervención, sobre todo en materia internacional, que es profundamente rechazada. Y además, como el hombre está muy preocupado porque si él abandona la presidencia, va a estar sometido, yo creo, a una innumerable cantidad de juicios. El New York Times solo, por ejemplo, le tiene preparado una serie de querellas por evasión tributaria, por ejemplo, que es un asunto muy, muy serio en Estados Unidos. Recordemos que Al Capone lo pusieron preso por eso y no por haber matado a tanta gente. ¿Cuál fue? La noche de San Bartolomé, ¿no? O San Valentín, ¿no? Las noches de San Valentín, claro, 14 de febrero. Lo pusieron preso por evasión de impuestos. Y a este le han hecho un seguimiento en donde se demuestra que hizo declaraciones absolutamente fraudulentas. Esa como una de las tantas acusaciones que pesan sobre este hombre. Por lo tanto, él va a defenderse como gato en el leñado, como se dice, ¿no es cierto? Y ha llegado a extremos muy grandes y, por supuesto, también la prensa, que se ha sacado cualquier manto de objetividad o de imparcialidad y claramente tomó partida en contra de él. Pero lo preocupante de todo esto es que esta historia no se acaba con Trump. Yo creo que acá se produce una hendidura muy profunda en la institucionalidad norteamericana, en la americana, y por ahí hay una etapa de la revista Time, que no sé si ya han comenzado a circular, en donde el argumento era gane quien gane, ¿verdad? El nuevo presidente, o si es reelecto, lo va a hacer sobre una sociedad profundamente dividida y muy diferente a la que hemos conocido en el pasado. Y yo creo que eso es el gran mensaje, y bueno, y por supuesto, sin dejar de reconocer, como lo hago ahora, que para nosotros en América Latina la salida de Trump es una buena noticia, ¿verdad? A lo cual no significa que Biden vaya a venir y a peregrinar ahí a la Lupita y a demostrar su amor al pueblo mexicano, ni nada de eso. Él va a hacer, pero no van a tener ustedes una cosa tan pegajosa, horrible, insultante, agraviante como la de Trump, ¿verdad? Que es un hombre, no sé si ustedes lo vieron en la conferencia de prensa ayer. Oye, a mí me agarró mucho miedo, les explico por qué. Porque ese señor, si fuera tan solo un presidente más, bueno, pero resulta que es un presidente que viene acompañado por un séquito de personas, uno de los cuales lleva un maletín con todas las claves del arsenal atómico de Estados Unidos. Y ese hombre ayer estaba totalmente así, fuera de sí, ¿no es cierto?, alienado. Yo lo veía, digamos, hablando incoherentemente. No sé si estaba como medio borracho, me da la impresión. No hablaba bien, no eran coherentes sus argumentos, los ejemplos, no pronunciaba como suele pronunciar. Bueno, y yo pensé que de repente hoy, no sé, no he visto todavía la prensa americana, pero debe haber más de un senador que debe estar pensando en plantear una demanda, una querella por insanía, que es una de las razones por las cuales un presidente en Estados Unidos te lo pueden votar, ¿verdad? Es decir, bueno, señor, usted tiene que ir a un psiquiátrico o otra cosa, porque la verdad, el discurso de ayer daba como para abrir una querella sobre la estabilidad mental, emocional de una persona que lleva sobre sus hombros una responsabilidad como esa, que puede producir una catástrofe atómica, porque una vez que él ordena que esos misiles atómicos salgan, bueno, la represalia acaba liquida con el planeta. Eso ya está estudiado, ha habido ahí estudios hechos sobre simulaciones. ¿Qué pasaría? Y bueno, me estoy extendiendo un poco, pero bueno, ¿qué pasaría si hubiera un incidente nuclear entre dos potencias menores como la India y Pakistán? Mira, estuvieron haciéndose estudios y la conclusión es que viviríamos bajo el llamado invierno nuclear en torno al planeta por lo menos durante 10 años. Lo cual quiere decir que este planeta no va a poder, tú vas a sembrar maíz, trigo, lo que quieras, no va a haber luz del sol, va a ser prácticamente una semi-oscuridad permanente, ni día ni noche, se extinguirían montones de especies vegetales, animales, y entre ellas probablemente la especie humana. Esto, si los dos chiquititos, India y Pakistán, entre los dos no llegan al 2% del arsenal nuclear del planeta que hay en este momento. Imagínense, por eso el peligro de este hombre totalmente así, fuera de sí,
hablando como hablaba ayer, digo, tenemos que tratarlos con cuidado. O sea, está en un plan de que si este planeta no es mío, no es de nadie. Así es. Tenemos que contarlo, podemos seguir. O eres Tenemos- como en esas rancheras, o eres mía o de nadie. Más nadie. Doctor, tenemos que hacer un corte comercial, tenemos que ir primero a una cápsula especial, tenemos una cápsula especial esta vez con Joe Tejodo y regresamos, no se vaya. Ahorita venimos. Buenas noches, mexicanos, y bienvenidos a la noche de las elecciones en los Estados Unidos 2020. Lo mejor del proceso democrático sin la democracia. A pesar de las encuestas, ¿saben qué? Va a ganar mi amigo Donald Trump. Y además, ¿sabes qué? El demócrata Joe Biden es comunista. ¿Cómo lo sé? Yo lo vi en un restaurante mexicano comiendo nopales y todo el mundo sabe que cualquier persona que come nopales es comunista. ¿Sí? Bueno, ¿cómo que Joe Biden, el demócrata, está ganando? ¿Cuántos negros, afroamericanos, quitamos del padrón electoral? ¿Y ni así estamos ganando? ¿Sabes qué eso significa, mexicanos? Que es hora de jugar sucio. ¿Quién dice que la persona que gana la mayoría de los votos tiene que ser el ganador de las elecciones? Ustedes lo saben más que nadie. Te dije que ya no me llamaras. Mira, ya que estás aquí, necesito el número de una persona. Un experto en cambiar los resultados de las elecciones. No me dejen en paz. Bueno, así, buenas noches. Disculpen, me han dicho que usted es un experto en tumbar la democracia. ¿Es cierto? Un momento. Sí, muy buenas noches. Sí, por supuesto. Mi área de experto es dejar que el candidato de la izquierda vaya ganando y de repente de la nada salen votos mágicos y gana la derecha. Bartlett, Manuelito, ¿eres tú, compadre? No, yo soy Joe. Perdón, ¿cómo te llamas? Yo soy Joe. ¿Eres Joe? Soy Joe. Yo soy... Claro. Yo soy. Yo he intervenido en elecciones aquí en Chile, aquí en Brasil también, México. Ustedes han sido mis clientes. ¿Ahora qué? ¿Que Joe Biden ya va ganando Pensilvania, Arizona y Georgia? ¿Que los márgenes son demasiado grandes para robar las elecciones? Espera. Una vez mi padre me dijo que él había ganado una fortuna vendiendo armas al presidente demócrata John F. Kennedy para invadir a Vietnam. Joe Biden es demócrata. Tal vez con Biden hay esperanzas para ganarme una nueva fortuna. Sí, eso es lo que voy a hacer. Eso es mi esperanza. Y con Dios como mi testigo, jamás me voy a pasar hambre. ¡Yee-haw! Estamos de regreso en Chamuco TV, venimos de la cápsula de Joe Tejodo. Hacía mucho que no teníamos la visita de Joe Tejodo por aquí, pero hoy tenemos al doctor Atilio Borón con una plática interesantísima. Doctor Borón, yo quería preguntarle, esta crisis política que está viviendo Estados Unidos en estos momentos, ¿es un reflejo o tiene que ver con la crisis del modelo económico imperante que parte de la revolución conservadora de Reagan y todo eso y que se implantó en todo el mundo? Bueno, eso sí, la respuesta claramente tiene que ver y mucho, pero que esto va unado a un efecto, ¿no es cierto?, que en otros países no se dio de la misma forma, y es que hay un deterioro, una desintegración de la democracia política, de la cual Estados Unidos se ha enorgullecido tanto tiempo y nos ha dado tantas lecciones a nosotros, ¿verdad?, cómo debemos ser democráticos acá en Argentina, en México, en Chile, etcétera. Y es lo siguiente, esta desintegración del modelo político tiene que ver con qué cosa, con el hecho de que los grandes mercados y los grandes intereses del mercado han secuestrado a la democracia estadounidense. Y por lo tanto, como dice gente que no son
digamos, de una línea de izquierda, ¿verdad? Caso, por ejemplo, del economista Jeffrey Sachs. Él dijo en un artículo que es muy valiente, porque la verdad es que le han pegado mucho por eso, pero dijo una gran verdad, que la palabra democracia ya en este momento le queda grande a Estados Unidos. Wow. Y que dijo, el término más preciso que tenemos que utilizar para referirnos a nuestro sistema político es la plutocracia. Dice, porque acá ya no hay más un hombre un voto, una mujer un voto, acá va a ganar las elecciones aquel que consiga más dinero. Y por lo tanto, ese que consigue más dinero es el que hace que los gobernantes, sean el presidente de la República como los gobernadores de los estados, hagan las políticas que convienen a los donantes. Y este es un fenómeno realmente que se ha visto muy clara esa involución. Inclusive hay una cifra, si puedo voltear un minuto y buscarla acá, no la tenían, una cifra de, por ejemplo, las donaciones. Imagínense que, por ejemplo, para la campaña de Trump, un dueño de uno de los casinos más importantes de Las Vegas pudo hacer legalmente una donación de 138 millones de dólares para la campaña. Imagínense alguien, ¿no es cierto?, pobre Bernie Sanders, que levantaba ahí la banderita del socialismo democrático, etcétera, juntando sus monedas de a $20, porque él dijo no quiero aporte más que eso, lo cual es muy sano. Pero los otros bandidos, 138 millones para Trump, y el señor Bloomberg, que es el de la Bloomberg News y el que maneja todas las informaciones financieras, Wall Street, etcétera, aportó para la campaña demócrata 108 millones de un saque él mismo. Entonces, después están los hermanos Koch, los famosos hermanos Koch, que hacen todo el tema de la tecnología del transporte de petróleo, ¿verdad?, las cañerías, etcétera, aportaron cerca de 500 millones de dólares. Y esto que antes era absolutamente ilegal en Estados Unidos, después se transformó en legal y hubo una decisión de la Corte Suprema, miren la canallada de la decisión, en donde la Corte Suprema dijo, ante una demanda que planteó un particular, que él dijo, yo quiero donar y tanto, no sé si no era para Bush, hijo, y a mí nadie me va a decir qué hago yo con el dinero de mi empresa. Y la acordada de la Corte Suprema, que fue fatídica, dijo que así como es ilegal y antiamericano e inconstitucional impedirle a un señor que haga lo que quiera con su dinero, es igualmente ilegal, anticonstitucional y contrario a la tradición norteamericana imponerle a una empresa un límite a lo que quiera hacer ella con su dinero. A partir de ese momento, ¿verdad?, como dice Jeffrey Sachs, el que levanta más dinero gana y punto. Y por eso es que el impacto de esta descomposición del modelo neoconservador y este auge de los mercados absolutamente irrefrenable erosionó las bases, la legitimidad del sistema político que hoy está en crisis, profundamente en crisis, ¿no es cierto? La gente ya no cree para nada y por eso es que se ha armado esta situación tan conflictiva y que además nos tiene en vilo, básicamente por el hecho de ese maletín nuclear que tiene ese presidente. A mí no me preocuparía si no fuera por eso la cosa, pero en una situación como esta, este hombre así absolutamente zarpado, como le decimos en la Argentina, que está fuera de sí, de repente puede llegar a hacer cualquier cosa, inventar una guerra, por ejemplo, en un momento para mantenerse en el poder, una emergencia de guerra y hace una invasión, que si ustedes están ahí al lado, son candidatos de los primeros, los que están más a mano, y este es un demente, ¿verdad? Y además rodeado por otros dementes. Este no es solo el caso de México. Entonces, digo, el deterioro político ha sido muy notable, que además lo hemos visto, cuidado, también acá en América Latina. Nosotros hemos tenido todo este avance de las grandes fortunas que directamente gobiernan ahora. Bueno, en México el caso de Calderón, me parece, o el de Vicente Fox están más o menos en esa línea. En la Argentina lo de Macri, en Chile lo de Sebastián. Los multimillonarios que ya prescinden de los mediadores políticos tradicionales. Ya no hace falta el PRI, por ejemplo. Ahora ya entra a gobernar por su cuenta ellos y arman sus propios aparatos políticos y todo lo demás. Y eso evidentemente es una degradación de la democracia, una muy fuerte degradación de la democracia, que es lo que estamos viendo
llegado a su culmine en los Estados Unidos en la crisis actual. Hay una cuestión aquí que es preocupante, porque y tiene que ver, entre otras cosas, con el concepto que tiene Estados Unidos de América Latina como parte de su área de seguridad, ¿no? Y tú has hablado en varias ocasiones de la necesidad de construir, de empezar a hacer una hoja de ruta hacia la segunda y definitiva independencia de América Latina, ¿no? ¿Cómo funcionaría esa hoja de ruta? Mira, yo creo que el elemento fundamental sería que nuestros gobiernos tomen conciencia de la gravedad de esta situación, que tomen conciencia de lo que es Estados Unidos y cuál es la pretensión que Estados Unidos tiene sobre nosotros, que evidentemente nunca es dicha de manera frontal, siempre nos vienen con cuentos muy bonitos, etcétera, pero cuando uno mira, digamos, la literatura o toma nota de los textos, por ejemplo, que elaboran los militares del Pentágono en sus ejercicios prospectivos sobre el mundo del futuro, es evidente que ellos plantean la absoluta necesidad de tener un control de toda esta región y que en esta no va a haber ninguna otra gran potencia que interfiera. Mira, yo les voy a contar una cosa que a mí me ocurrió hace ya muchos años en un seminario, en la época en que yo todavía podía ir a Estados Unidos. Ahora estoy en una lista negra de esas que, como me dijo el cónsul acá, no, entrar puedes entrar, tu problema va a ser salir, me dijo. Dándome un buen consejo. Pero me acuerdo como si fuera de un seminario que se hizo justamente en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y en donde estábamos hablando todo esto, y yo planteaba, esto fue, digamos, todavía en la época de George Bush hijo, ya el 2003, 2004, por ahí. Y entonces les digo, bueno, pero al fin y al cabo, ustedes realmente lo que han hecho con América Latina es sumirnos permanentemente en el subdesarrollo. Desde la época de Kennedy, hace más de 40 años en este momento, les decía yo, ahora pasó más tiempo todavía, hace 40 años ya Kennedy empezó la ayuda al desarrollo, la Alianza para el Progreso, y cada vez es mayor la distancia que separa nuestros países de ustedes, en términos de ingresos, pero y más que todavía en términos de desarrollo tecnológico. Si antes en tecnología ustedes nos sacaban una ventaja, ahora la ventaja es mucho mayor. O sea, nos hemos venido abajo económicamente, no los podemos alcanzar, tecnológicamente se nos han escapado. Y entonces ellos dijeron, bueno, dice, mire, pero ustedes tienen que recordar una cosa, me dijo uno de ellos de una manera bastante mal educada, descortés por lo menos. Dice, you belong to us, o sea, ustedes nos pertenecen. La realidad es que vivimos, somos vecinos, este vecindario se llama la Gran Isla Americana, una gran isla que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y en donde hay un vecino como nosotros, que tenemos un avance tecnológico, industrial, económico, financiero, etcétera, y hay algunos vecinos que sí tienen sus casas más o menos bonitas y el resto son chozas miserables después, dispersadas por toda América Latina. ¿Quién creen que puede mandar ahí? Nosotros, no tiene ningún sentido. Esas pretensiones de ustedes de autonomía, de independencia, ¿qué quieren? ¿Ustedes dirigir esto? ¿Ustedes van a ser los dueños de la gran isla americana? No, eso es nosotros. Así que bueno, admítanlo. Y claro, evidentemente esto está muy enraizado en la dirigencia política, aún en la dirigencia política más cercana a nosotros. No tanto, no digo el caso de Sanders, que es una excepción, o Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, que también es una excepción, pero el grueso de la dirigencia política y social y económica de Estados Unidos cree que realmente nosotros somos el patio trasero. Y lo creen, y creen que, y se molestan, se ponen de mal talante cuando ven que nosotros reclamamos que nos dejen en paz, que queremos desarrollarnos, que queremos crecer, que queremos organizar nuestra vida política y social sin la interferencia de ellos, y sienten como que somos los esclavos rebeldes que de la época de la esclavitud de ellos, que de repente desobedecen los mandatos de sus amos. Esta es la versión que tienen ellos de la cabeza. Entonces nosotros creo que nuestros gobiernos tienen que tener muy consciente esto. Desgraciadamente son pocos los gobernantes que tienen esa clara visión de Estados Unidos. ¿Cuál es la visión que tienen? Hollywood. La visión que tiene la mayoría
la mayoría de los presidentes, los jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe, sobre Estados Unidos, la visión edulcorada de Hollywood. Gracias a Estados Unidos se derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Si no hubiera sido por el desembarco de Normandía, todavía estaría Hitler. No, ya Hitler se lo había cargado Stalin hacía tiempo, ¿verdad? Pero la imagen que tienen es esta imagen que vende Hollywood. Estados Unidos defendiendo siempre la libertad, la justicia, los derechos humanos. Eso ha penetrado profundamente en las élites. Entonces, los esfuerzos que se hicieron al comienzo de este siglo, con Chávez a la cabeza, que fue, digamos, este personaje extraordinario, con una cultura de una capacidad de lectura y de comprensión de textos que a mí me dejaba asombrado, te digo, les digo realmente, yo me tomé el atrevimiento, porque él me dio un cierto pie, Chávez, ¿verdad? Cuando me recibió en su despacho, y vi, ¿verdad? Un despacho con una mesa de trabajo llena de libros. Casi ningún presidente de Latinoamérica tiene libros en su despacho. Este estaba lleno de libros por ahí, y yo vi con gran sorpresa y alegría muchos de los libros que yo también estaba leyendo. Y me permití, dije, me permite, presidente, quiero... A ver, entonces tomé uno y lo vi hoy, lo vi marcado, subrayado, con diferentes colores, con diferentes marcadores, resaltadores de un color, los comentarios con una letra chiquita, muy prolijita al lado. Quisiera que mis estudiantes de posgrado, que los tuve en la UNAM o acá en la UBA, pudieran leer libros como leía ese personaje, ¿verdad? Como leía Chávez y como los comentaba. Pero bueno, él empezó ese proceso del ALBA y la creación de la UNASUR y todo lo demás. Desgraciadamente nos faltó algo fundamental en todos esos años, que ese proyecto no podía funcionar bien sin México. Bueno. Y México recién se incorpora a este proyecto en el 2018. Sí, señor. ¿Se dan cuenta? Doctor, después de todo lo que nos acaba de contar, ¿qué significa para personalidades de la ultraderecha en América Latina como lo es Bolsonaro este conflicto electoral, este relajo que se trae en Estados Unidos? Mira, para Bolsonaro es una pésima noticia, porque Bolsonaro es un líder que está muy aislado en el sistema internacional. Sus malos modales, su grosería, su beligerancia, esos atropellos le han ganado una muy mala fama, merecida por mala fama. Y ahora estaba mirando que acaba de declarar hace muy poquito de que Trump no es la persona más importante del mundo, cosa que él decía hasta 2 días atrás, ¿verdad? Cuando apostaba totalmente las fichas a favor del triunfo de Donald Trump. Se está separando claramente, abandona la nave que se hunde, las ratas huyen rápidamente, él es una de esas. Trump, en ese sentido, la derrota de Trump claramente para Bolsonaro es una muy mala noticia, así como es una noticia que es buena para muchos otros países, ¿verdad? Porque con Trump la opción militar estaba permanentemente sobre la mesa. Biden la va a tener también, pero no va a ser la primera opción, ni va a estar sobre la mesa. La va a tener en una gaveta cerca, pero no va a ser la primera opción. Ya estoy viendo un poco los nombres de algunas de las personas que se barajan para ocupar el cargo del secretario de Estado, que es un cargo tan importante. Y los nombres, bueno, son nombres de las personas un poco más abiertas al diálogo, que las que hemos conocido en los últimos 4 años con Donald Trump. De manera que en ese sentido una ventaja. Va a ser bueno para México que se vaya Trump, aunque Biden, bueno, no es mucho lo que va a hacer por México, pero por lo menos no lo van a atacar. No van a ser ustedes objeto de esa exacerbación del odio, del racismo, de la xenofobia. Creo que se va a replantear el tema del muro, ¿verdad? Que es un tema así odioso, indigno, propio de un personaje como Trump. Creo que para Cuba puede ser un alivio porque es probable que Biden retome alguna de las iniciativas de Obama en materia de política exterior y sin que se pueda levantar el bloqueo a Cuba, que es algo que lo tiene que hacer el Congreso, con lo cual me parece que eso
va a seguir ahí por mucho tiempo, pero se pueden aliviar algunas de las medidas más duras que fueron además endurecidas en los últimos tiempos por Donald Trump. Y lo mismo para Venezuela. Creo que Venezuela gana un cierto respiro, porque evidentemente Biden cree que es necesario un cambio de régimen, pero ya ha dicho que él cree en lo que se llama el smart power, ¿no? El poder inteligente, y que eso es más importante que otras cosas. O sea que en general el cambio es un cambio que hay que saludarlo como algo positivo. No da para celebrar, no da para ir a llamar a los mariachis y tomar unos buenos tequilas, ¿verdad? Pero sí por lo menos para decir, bueno, el personaje más beligerante, el ampón más peligroso, el más inescrupuloso está afuera, ya no está. Los otros siguen siendo malos, ¿verdad? Porque además responden a intereses que no son los que convienen a nuestros pueblos, a nuestros países, pero bueno, gente con la cual por lo menos todavía se puede hablar, y entonces me parece que eso es positivo. Para quienes apoyaron en Trump, como Bolsonaro en Colombia, y la noticia es mala noticia. Oiga, doctor, usted tiene un libro que acaba de sacar, un libro que creo que va a llegar a México, ¿no es verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, no está ya en México, se lo puedo mostrar, es este. Atilio Borón. Es una recopilación, una compilación de su trabajo. Es algo que ha hecho Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que ha venido haciendo con algunos de los sociólogos, politólogos de América Latina. Esto me preocupó al principio, porque en general lo hicieron con gente que había muerto. Entonces, ya estaban presentando su obra y yo pensé, digo, bueno, como yo he leído mucha literatura fantástica, por ahí soy muerto, no me di cuenta, y este libro es la prueba de eso. Pero no, dijeron que no. Y lo que sí ellos tomaron, yo tengo una trayectoria que arranca en el año 1968, 69, se tomaron la molestia de hacer una recopilación de los principales artículos, las notas más perdidas, que ya casi no se encuentran en ninguna parte, escritas entre 1969 y el año pasado. Son 50 años de textos. Y la verdad estoy muy, muy feliz. Hicieron primero una edición que se puede descargar directamente desde el sitio web de Claxo, ¿verdad? Pero también hicieron una impresión muy, muy bonita en papel. Y tengo entendido que se hizo en México también y va a estar disponible a un precio muy subsidiado, porque es un hecho de que mucha gente no lee materiales en la computadora, sobre todo aquellos que son mayores a 30, 35, 40 años. El papel es irreemplazable, claro, ¿verdad? Así que bueno, estoy muy feliz con ese trabajo. Maravilloso. Pues se nos agotó el tiempo. Sí, esta vez el plus de YouTube no duró mucho, pero el programa estuvo muy consistente. Nos tenemos que despedir. Y antes que nada, muchísimas gracias, doctor Atilio Borón, por esta plática que sin duda será muy esclarecedora para todos los que nos quieran ver, para todos los que vean este programa y que están en vilo con el tema de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. He pasado un muy buen rato con ustedes. No, pues ojalá que se repita. Así que, señores y señores, ¿algo que decir? Pues nada más, de veras, muchas gracias, Atilio, y vamos a estar en contacto, ¿no? Vamos a vernos pronto, aunque sea por Zoom. Así es. Que es lo de hoy. Un abrazo. Pues un abrazo, señoras y señores, cuídense mucho, ya lo sabe. Nos vemos a la próxima. Comparta este programa, por favor. Cuídense mucho. Bye.